porque la Muy buenas tardes, muy buenos días. Un placer retomar nuestros encuentros transformadores. En enero no tuvimos encuentro transformador por diferentes circunstancias. A mí me hacía mucha falta, espero que a ustedes también. Y bueno, vamos a tener hoy un encuentro entre amigos y invité para hoy a Jorge Mendoza, que no necesita presentación. Sin embargo, como puede que haya algunas personas que no lo conocen, entonces, como coloqué en el post, una de las características, son varias las cosas que admiro de mi amigo Jorge, debo decirlo. Además de su cariño, afecto e incondicionalidad, admiro la rigurosidad que me permite llamarlo un investigador profundo del eneagrama. Riguroso y algo que comparto con él y es bueno, hay muchas cosas que comparto con él y algunas cosas que no compartíamos ya no son tan lejanas, ¿no? Ya lo he podido seducir a algunas cosas, ¿no? Y pues me imagino que en alguna medida también me dejaré seducir por algunas cosas de él. Al final hay un lenguaje común que nos une y es el amor. Pero siguiendo con la característica que más admiro es el que es un investigador profundo, estudioso, meticuloso, con mucho rigor de todo lo que tiene que ver con el eneagrama. Y eso le permite, entre otras muchas cosas, proponer cosas diferentes, enfoques diferentes. Una de las características del eneagrama es que está vivo, no es algo muerto. A pesar de que sus orígenes datan de cerca de 5.000 años, está totalmente vivo y creo que hoy más que nunca está vivo. Y por ende, todos los aportes y todas las investigaciones que se hagan al respecto son son bienvenidas. Jorge tiene una página hermosísima que nos va a compartir en el chat para quienes no la conozcan. Se llama Personarte. Es una página que tiene ya ¿cuántos años, Jorge? Pues poco más de 20, Germán, porque empezamos en el 2003, o sea que ya rebasamos los 20 años de mantenerla activa. Y si hay algo difícil de mantener, es un sitio web activo, actualizado. Esa página es una página absolutamente valiosa, se la recomiendo. Y justamente de esa página encontré un artículo de Jorge que me motivó para escoger el tema de esta reunión. Entonces, Jorge, eh, además de investigador profundo del Eneagrama, él también se autodefine como tallerista, o sea que diseña y dicta talleres de Enneagrama, haciendo tándem, haciendo equipo con otra persona que muy seguramente ustedes no conocen, poco conocida en el mundo del Enneagrama, se llama Isabel Salama, ella no la conoce nadie. Doña Isabel Salama es toda una institución en el mundo del Enneagrama y tenemos el placer de que tanto Jorge como Isabel hacen parte de la comunidad de Humanizarte, de la comunidad de Intro y de todo lo que es este mundo del eneagrama por el cual eh, suspiramos, nos apoyamos y trabajamos en él. Muy bien. Entonces, el artículo en mención, que lo pueden encontrar en la página de Personarte, que dio origen a esto y dio origen al título, Capa por Capa, el viaje interior con el eneagrama. Entonces, lo primero es cuando escribiste eso, capa por capa, refiriéndose a la cebolla, a lo que ocurre con una cebolla, en Colombia la llamamos cebolla cabezona, capa por capa,
era lo que estabas pensando para asociar el trabajo con el eneagrama a esa cebolla y a ese retirar capa por capa, mi querido? Bueno, Germán, pues un placer estar aquí entre amigos nuevamente. Qué gustazo, la verdad, volver a encontrarnos en este espacio y poder compartir, pues, básicamente aprendizajes, experiencia, eh, y estos caminares que hemos tenido todos a lo largo de los años. Este artículo que te llamó la atención, darse cuenta, o el arte de pelar la cebolla para ir hacia adentro, fíjate que no necesariamente es algo que yo haya escrito de manera original. Tiene mucho que ver con un amigo común, Fernando Uribe, colombiano también él, ¿no? Muy querido, amigo y nuestro primer profesor, o al menos en mi caso, mi primer profesor de enneagrama hace muchísimos años. Y él fue el que acuñó este término de pelar la cebolla, ¿no? Entonces, yo conocí el enneagrama en el año 2000 a través de Eduardo Rosas, que aquí nos acompaña también, que está presente en la ciudad de León, Guanajuato, en México. Y la verdad es que en ese momento, cuando hablábamos nosotros de ir avanzando en estas capas y irnos conociendo cada vez más profundo, pues hace ya 25 años tenía un significado para mí. Este significado se ha redefinido a lo largo del tiempo. Después de 25 años y ya con la experiencia vital que tengo yo, con mi experiencia de vida, pues tiene un significado completamente distinto, ¿no? En su momento era solamente una idea, solamente era una teoría en la cual si uno continuaba investigando y investigando, pues evidentemente iba a ir acercándose uno más hacia lo que en ese momento llamamos el núcleo o la esencia, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que lo que puedo decir hoy día es que no termina uno nunca de conocerse, de encontrar características, aspectos de uno mismo, maravillándose en algunas ocasiones, horrorizándose en otras ocasiones, debo decirlo tal cual, porque una de las cosas que yo sí puedo afirmar con estos 25 años que tengo de experiencia propia trabajando con el enneagrama es que el patrón y sobre todo los disparadores, esos disparadores que están muy metidos y muy relacionados con nuestro tipo de personalidad, no se van. O sea, esos disparadores o aquello que llamamos pasión y fijación se mantienen a lo largo del tiempo. Son impulsores que orientan muchísimo nuestra toma de decisiones y lo que va cambiando más bien es cómo actuamos nosotros en consecuencia. O sea, cómo actúo yo ante el impulso o cómo yo actúo ante el disparador, pero el disparador sigue existiendo. A veces uno piensa que asistiendo a un taller de enneagrama o conociendo nuestro eneatipo, vamos a ir de alguna manera, pues, trascendiendo, ¿no? Trascendiendo el eneatipo. Y entonces, de repente escuchamos comentarios como que, pues, soy un 4 trascendido, soy un 7 trascendido, soy un 8 trascendido, ¿no? O un 7 sano, un 6 sano, un 5 sano, ¿no? En realidad, desde mi experiencia, el tipo no se trasciende. O sea, realmente forma parte inherente, es como nuestro color de ojos, como nuestra huella dactilar nos acompaña a lo largo de nuestra vida, pero sí que vamos aprendiendo de alguna manera a gestionarlo mucho mejor, a gestionar estos disparadores. Entonces, esa capa tras capa, Germán, hoy día para mí tiene ese significado. Cada vez nos vamos encontrando con aspectos que no conocíamos de nosotros mismos y que son súper interesantes, ¿no? Porque son diversificaciones o diversas maneras en que estos disparadores se presentan en nuestra vida. En mi caso puntual, que me identifico primordialmente como un EA tipo 4, la envidia sigue estando presente, se sigue manifestando. De hecho, hará unos 3, 4 meses me sorprendió muchísimo en una experiencia personal que tuve cómo se hizo tan evidente, tan fuerte, de una manera tan grosera y tan bruta que dije, no, bueno, no puede ser posible, ¿cómo puede ser que yo Estas aquí alturas. dándomela de profesor en un momento dado, tallerista de enneagrama y que se presente de esa manera tan burda, ¿no? Tan exagerada. Bueno, pues es parte del proceso precisamente. Quizás con la experiencia que tenemos ahora nosotros nos permite salir ya más rápido de este tipo de experiencias, reconocerlas y a veces abrazarlas inclusive, darles un espacio para que efectivamente transmitan el mensaje que tienen para transmitirnos y aprovecharlas en nuestro propio viaje o en nuestra propia experiencia. Eso es lo que yo podría compartir con respecto a lo de las capas. Muy bien. Ahora que mencionas lo de la envidia, yo tengo una anécdota y es que yo a mis amigos queridos les digo, agradezcan que ya no soy vengativo, pero no se confíen, porque como tú muy bien dices, esa motivación siempre va a estar ahí. El tema no es que desaparezca, no va a desaparecer. Y coincido contigo, hace parte de nuestro ADN. O sea, el ego no se trasciende. Por supuesto que no, ese eneatipo no. Lo que trasciende es nuestra esencia, nuestro ser real.
Muy bien. Siendo coherente con alguna de las enseñanzas del maestro Gerardo, del cual nos decía que Gerardo Smeldi, para interiorizar algo hay que repetirlo o leerlo mínimo 40 veces. Vamos a hablar de una cosa muy sencilla, pero que me parece para seguir contextualizando esta tertulia contigo. Algo que aparece evidente, al menos desde la visión que nosotros compartimos del eneagrama, y es que el eneagrama es algo mucho más allá que una simple clasificación de personalidad. Entonces, la pregunta que tiene que ver con el más allá de los tipos, las tipologías. Jorge, desde tu experiencia, ¿cómo podemos entender el eneagrama como un proceso dinámico y sistémico? Bueno, Germán, dinámico, definitivamente es verdad que hay una piedra de toque, que hay un núcleo, que hay una estructura, un patrón que se asocia con nuestro eneatipo principal. Y definitivamente ese no se trasciende a lo largo de la vida, pero es verdad que nos movemos por todo el eneagrama, es verdad que tenemos el eneagrama dentro de nosotros y que tenemos aspectos o características de todos los tipos. Eso también es algo muy interesante y es algo que se llega también a través de la experiencia cuando realmente estás trabajando con el enneagrama, ¿no? Eso no quiere decir que te conviertas, o sea, que si partes de un punto, de un punto 4, 5, 7, 8, que te conviertas en un 3, en un 2, en un uno. No, no es así. Pero sí viajamos efectivamente por las distintas, los distintos patrones, las distintas tipologías y podemos también reconocer aspectos de dichas tipologías dentro de nosotros. Entonces, el dinamismo está ahí. Tenemos flechas, hay movimientos internos, tenemos alas, hay muchas maneras en que se pueden incorporar estos movimientos y que pueden proporcionar flexibilidad a nuestra estructura básica. Entonces, en ese sentido es definitivamente dinámico porque si bien hay una casa en la cual volvemos, como cuando salimos a trabajar por la mañana, pero siempre por la tarde-noche regresamos a casa, es verdad que siempre regresamos a casa, pero también es verdad que estamos moviéndonos constantemente, ¿no? Visitamos los diversos lugares o los diversos eneatipos, dependiendo de las necesidades que se nos vayan presentando. Con respecto a los aspectos sistémicos, bueno, realmente yo no podría entender el eneagrama si no lo asociara a las relaciones. De hecho, parte del trabajo que hago, como bien lo mencionaste con Isabel Salama, es precisamente dentro de un desarrollo de un máster en inteligencia relacional, porque desde nuestro punto de vista, el eneagrama ca- carecería de valor desde nuestra perspectiva si no lo miramos en nuestras relaciones. La relación siempre va a crear ese punto de tensión y de contraste que nos va a permitir realmente poder hacer un movimiento o poder hacer un trabajo. Es decir, yo podría irme a una montaña, ¿no? Y dentro de esa montaña poderme meditar, hacer un proceso de introspección y tratar de entenderme a mí mismo. Y estoy seguro que a través de ese proceso de introspección vamos a adquirir muchísimo conocimiento. No le resto valor a ello, ¿no? Pero sin embargo, considero que esto se puede multiplicar, se puede triplicar, cuatriplicar cuando tú realmente estás interactuando con otra persona porque es precisamente en esa interacción donde se hace evidente mi patrón, el patrón y la interacción de ambos que va a generar una cierta fricción, pero esa cierta fricción es la que nos va a hacer que nos cuestionemos las cosas. De otra manera, podemos llegar a unos estados de autocomplacencia muy, muy grande, ¿no? Y hay que tener cuidado también con ello, ¿no? De quedarnos mirándonos el ombligo durante muchísimo tiempo y realmente creer que estamos haciendo un cambio porque no hay nadie enfrente que me muestre un espejo, me muestre algo completamente diferente. Cuando viene alguien enfrente y me confronta o confronta la visión que yo tengo de mí mismo, es ahí donde realmente me puedo dar cuenta si efectivamente he integrado un cierto conocimiento, ¿no? Entonces, para mí el tema sistémico, el tema relacional tiene un valor fundamental en esos procesos que hacemos de autoconocimiento. Muy bien, de acuerdo. Jorgito, continuando con el ABC, por llamarlo de alguna manera, de lo que compartimos en el enfoque que tenemos del eneagrama, eh, el eneagrama nos ayuda a identificar no solo quiénes somos o cómo nos comportamos, sino cómo, sino quiénes podemos llegar a ser. ¿Cómo ves eso, Jorge? Eso me parece precioso, Germán, esto que tú comentas. Me parece increíble porque efectivamente el enneagrama te muestra luces y sombras.
Entonces también es verdad que muchas veces nos quedamos fijados solamente en esos aspectos por trabajar y nos perdemos también todos los regalos o las características que puntualmente nos hacen ser lo que nosotros somos, ¿no? Yo siempre he dicho que nosotros somos como árboles de Navidad, ¿no? Y de alguna manera estamos también llenos de esferas y de regalos que podemos aprovechar y que podemos ofrecer a las demás personas. El tema es que muchas veces también los desconocemos, Germán. No somos conscientes realmente de esos talentos, de esas cualidades, de esas habilidades y por lo tanto no las utilizamos de manera consciente. Entonces, utilizar el enneagrama de manera adecuada tiene que ver mucho también con esto que tú comentas. Es poder reconocer esa luz que me habita y es poder reconocer también todo ese potencial maravilloso que uno puede llegar a tener. Y de hecho, cuando nos encontramos relajados, cuando nos encontramos de alguna manera sin tanta presión, esto se manifiesta de manera natural. Se manifiesta de manera natural y nuevamente aquí generalmente es a través de las relaciones donde nosotros podemos relacionarnos desde estos aspectos que son, que son más característicos de esos aspectos luminosos que todos tenemos y que el enneagrama también cartografía y también nos muestra como un potencial o como un lugar al cual podemos nosotros acercarnos. Aunque debo decirlo, Germán, que en realidad eso tiene que ver no tanto ya con hacer algo, ¿no? Porque también es válido decir que el ego es el gran hacedor de cosas, ¿no? El ego es el que constantemente nos está invitando a hacer, hacer, hacer. Inclusive el propio trabajo de desarrollo personal puede estar muy liderado por esta parte del ego que está buscando generalmente un resultado, ¿no? Cuando nosotros nos relajamos es cuando normalmente se manifiestan esos aspectos que nosotros tenemos y es muy interesante también poder aprovechar lo que el enneagrama nos puede proporcionar para que también podamos ver qué aspectos tenemos y ir haciéndolos más conscientes en nuestro día a día para expresarlos de manera consciente. Ese retirar por capa, lo que contabas que nuestro querido amigo Fernando Uribe acuñó, de que el proceso de autoobservación implica ir retirando capa por capa y cada vez ir a lo más profundo. ¿Cuáles son los mayores obstáculos desde tu experiencia que podemos enfrentar al intentar o al querer observarnos con honestidad? Bueno, el mayor espectáculo, perdón, el mayor obstáculo, no el espectáculo lo damos. El mayor obstáculo que tenemos, Germán, es que nosotros tenemos un sistema antiborrado. ¿No? Y este sistema que tenemos antiborrado psicológico, este sistema psicológico antiborrado, tiene que ver mucho también con aspectos de nuestra supervivencia. En los aspectos más profundos de nuestra mente existe este sistema que precisamente previene el que nosotros podamos tomar decisiones que vayan en contra de nuestra supervivencia. Entonces, estos aspectos que son muy nucleares, que están muy dentro de nosotros mismos, van a prevenir muchas veces que nosotros nos movamos de aquello que nos ha permitido sobrevivir a lo largo del tiempo. Entonces, hemos experimentado situaciones complicadas, conflictivas, podamos decirlo dolorosas, inclusive traumáticas en algunos casos y por lo tanto hemos tenido que crear patrones defensivos para protegernos de ese dolor, de ese aislamiento, de esa frustración o de esas situaciones complicadas que tuvimos que vivir. Por lo tanto, se crean estos patrones defensivos y cuando nosotros empezamos a hacer un proceso de desarrollo personal, se va a activar este sistema antiborrado. Entonces, si bien es cierto que en principio hay una necesidad y hay un deseo por trascender, estas situaciones defensivas que ya no nos están aportando valor a nuestra vida, el propio sistema, nuestro organismo, nuestro cuerpo va a intentar que cambiemos, pero no tanto. Que hagamos ajustes y que hagamos movimientos, pero no No tanto. más, la Un puntica poco, no más. exactamente, ahí, totalmente con la puntica nada más, efectivamente, ¿no? Y muchas veces nos da esa sensación de que efectivamente estamos avanzando. De alguna manera es como muy flexible este sistema, o es flexible hasta cierto punto para hacernos creer que se está haciendo un gran avance, pero en la medida que puede va a intentar recuperar nuevamente su presencia y va a intentar
que estos patrones defensivos que ha desarrollado se vuelvan a mantener. Entonces, eso es desde mi punto de vista uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos, Germán, que la cabra siempre tira para el monte. Entonces, que hay que tener cuidado de que nuestro propio sistema, nuestro organismo, por un tema ecológico, por un tema de supervivencia, o sea, tiene una inteligencia y es una inteligencia maravillosa, preciosa, de buscar siempre mantenernos con vida y por lo tanto de que no se cambien demasiado esas estructuras supervivientes que nos han llevado a lo largo de nuestra vida. Entonces, si uno se despista, Herman, nuevamente vuelve a tomar control del patrón, que es lo que nos ha pasado seguramente a nosotros, y es por eso que 3, 4, 5 años decimos, no puede ser, pero otra vez, ¿no? Volví a caer en lo mismo cuando se supone que esto lo tenía tan claro, ¿no? Y se supone que esto ya lo había trabajado, ya había estado en terapia y nuevamente se volvió a presentar el patrón. Quizás con una nueva máscara, quizás con un nuevo nombre, ¿no? O un aspecto diferente, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Entonces, para mí es interesante que sepamos que así funciona nuestro sistema, nuestro organismo, y sabiendo que así procesa nuestro cerebro, pues simplemente nos demos la posibilidad de entenderlo y de continuar trabajando, diciendo, ok, caí nuevamente en el patrón, perfecto, me doy cuenta, tomo nota. Y ahora me doy cuenta que se está presentando lo mismo, aunque venga maquillado de una manera diferente. La próxima vez lo haré mejor. Exactamente. Ahora mencionabas algo sobre cómo a veces algunas personas pueden decir, no, yo ya trascendí eso, ya trascendido ese estructura de personalidad. Siempre he dicho que si hay alguien que le gusta el eneagrama, es a nuestro ego. Le fascina el eneagrama. Y sobre todo aquel eneagrama estereotipado donde se describe de una manera precisa características de nuestro sentir, de nuestro actuar, de nuestro pensar. ¿A dónde quiero llegar con esto? Cuando nosotros estamos en un proceso, autoconocimiento, desarrollo personal, o hemos llegado a niveles de trascender realmente desde la desidentificación, que sé que más tarde nos vas a hablar de eso. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando nuestro ego nos está engañando, nos está diciendo mentiras, mi querido Jorge? Bueno, pues el ego constantemente nos está engañando y nos está diciendo mentiras, pero vamos a ver, cuando nosotros decimos el ego, mi ego, ¿no? Es que el ego, es que el ego de tal o mi ego hizo esto, es el ego el que toma la decisión. Yo creo que lo primero que tendríamos que tomar nosotros en cuenta es que el ego somos nosotros mismos, porque a veces lo miramos como un ente, ¿no? Como algo que nos posee o que está separado de nosotros, ¿no? Y en realidad el ego somos también nosotros mismos. Es verdad que es una instancia, solamente una parte de nosotros mismos, pero somos nosotros mismos también el ego, ¿no? Por otro lado, yo quitaría también una connotación peyorativa o una connotación de, vamos a decir, maldad, por ejemplo, inherentemente asociada al ego, ¿no? Para mí el ego es el gran hacedor de cosas, Germán. Me gustaría ponerle esa connotación ahora, ¿no? Una de sus funciones principales es hacer cosas y conseguir resultados. Entonces, si entendemos que el ego constantemente debe estar haciendo cosas y consiguiendo resultados, también podríamos nosotros entender que el ego no tiene por sí mismo una existencia. El ego depende completamente de nosotros mismos para poder existir, del espacio que nosotros le proporcionemos para poder existir. Entonces, al no tener una existencia propia, va a buscar él constantemente poder asumir la dirección de nuestra vida. Es decir, cualquier cosa que nosotros hagamos, el ego va a querer adjudicársela. Y entonces, cuando nosotros iniciamos un proceso de terapia, un proceso de desarrollo personal, un proceso espiritual, el ego en algún momento se convierte en nuestro aliado, entre comillas, y se asocia con nosotros y nos dice, sí, sí, hagámoslo, ¿no? O sea, si se toca meditar, meditemos, si tenemos que ir a psicoterapia, vamos a psicoterapia, ¿no? Si tengo que hacer esto, bueno, pues lo hacemos. Si me tengo que bañar con agua fría, pues nos bañamos con agua fría. Si tenemos que ir a un taller de diagrama, vamos a un taller de diagrama, pero lo hace de verdad. Porque, insisto, el ego es el gran hacedor de cosas y él está buscando un resultado. Y parte de lo que él está buscando en un momento dado es que también nosotros estemos bien, porque su supervivencia depende de nosotros. El ego no quiere que muramos.
Si yo muero, el ego deja de existir. Entonces, una de las principales preocupaciones del ego es que nosotros estemos relativamente bien o al menos que supervivamos para que él pueda sobrevivir. Y si yo le aseguro al ego que con un taller de enneagrama vamos a estar mejor y él va a poder seguir sobreviviendo, se apunta al taller de enneagrama él. Entonces, en realidad, el problema está muchas veces en que él también nos lanza a una guerra contra sí mismo, fíjate. O sea, nosotros decimos, lancemos una guerra contra el ego y viene el ego y te dice, sí, yo voy contigo. Lancemos una guerra contra el ego, ¿no? Y entonces, constantemente, como te digo, está en esta dinámica de estar haciendo cosas, y eso no está mal, porque eso inclusive nos lleva a que efectivamente nosotros tengamos algún propósito, nos movamos muchas veces, de otra manera quizás no tomaríamos una decisión, no nos moveríamos, no hacíamos algo, pero es importante que sepamos que pues una de las funciones del ego es hacer cosas, pero también la otra función es mantener de alguna manera el sistema sin demasiado cambio. Si sabemos esto, Germán, vamos a saber que por un lado nos va a instar o nos va a acompañar a que efectivamente implementemos cambios, pero al mismo tiempo va a sabotear o va a soterrar esos cambios. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos, en la medida de lo posible, amigarnos un poco más con este personaje, acompañarlo, ¿no? Y saber que, bueno, pues es parte de su esencia ser así, ser un poco mentiroso, un poco truculento, pero también muchas veces la propia energía que él mismo nos inyecta nos lleva a que podamos hacer movimientos o cambios que no necesariamente los haríamos si no estuviera presente con esa energía o con esa intención de conseguir cosas. Muy bien. Hablemos ahora de aplicaciones prácticas. Y la pregunta que quiero hacerte, pienso que a la mejor persona que se la puedo hacer es a un investigador profundo del eneagrama como tú. He conocido en estos 30 años muchas personas que llegan a comprender y conocer el eneagrama de manera intelectual, de una manera admirable. Sin embargo, con serias dificultades para aplicarlo en su vida. Desde tu experiencia, porque sé que lo has hecho, tienes un nivel de comprensión del eneagrama, de conocimiento del eneagrama intelectual muy profundo. ¿Cómo hiciste, cómo has hecho para que ese conocimiento que tienes te haya convertido en tu vida en una experiencia transformadora? Pues dando lugar al error y a la equivocación, como tú comentabas, Germán, yo creo que nos tenemos que equivocar muchas veces hasta que lleguemos a un punto donde efectivamente reconozcamos el valor del error y nos abramos a- a recibir la información de una manera diferente, ¿no? En el caso mío particular, yo cometí todos los errores, estos que tú mencionas, de centrarte demasiado en la teoría durante muchísimos años. Como el enneagrama pues una fuente de información que muy difícilmente podríamos darla por concluida, ¿no? Es todavía algo que se está en investigación y que cada día se descubren aplicaciones, avances, maneras diferentes de poder comprender este sistema. Entonces, pues eso te puede dar la pauta para quedarte muchísimo tiempo, como tú comentabas, solamente en el aspecto teórico sin aterrizarlo en la vida. Hay una cosa que a mí me cimbró profundamente de una interacción que tuve con una de mis profesoras, que es Isabel Salama también, cuando ella me decía, es que el enneagrama se tiene que utilizar solamente en caso de conflicto. Si no hay conflicto, no tienes por qué tener el enneagrama presente, ¿no? Entonces, eso a mí me abrió una puerta, una ventana muy importante para el tema de las relaciones, porque durante mucho tiempo yo centré mi principal objetivo en poder identificar claramente a las personas, ¿no? Las personas con las que me relacionaba, consultantes, colaboradores, jefes y por supuesto familiares, pareja, hijos, padres, etcétera. Entonces, ese fue, digamos que mi enfoque principal, porque yo asumí en ese momento que si lograba identificar claramente a una persona, entonces iba a poder interactuar de mejor manera con ella. Entonces yo decía, bueno, si logro identificar su eneatipo, pero no solamente su eneatipo, sino su ala, y además su nivel de desarrollo y su subtipo, y etcétera, 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 dije, bueno, pues al momento que yo llegue a ese nivel, entonces voy a saber cómo puedo acercarme a él de mejor manera.
no quiero decir que no sea relevante el hecho de que tú tengas esa información, porque efectivamente te permitirá a lo mejor entrar en sintonía o en mejor canal con la persona, ¿no? Pero cuando pude cambiar yo este enfoque, Germán, y pude realmente utilizar el enagrama puntualmente, solamente cuando existía un conflicto, fue cuando realmente se me abrió completamente el valor que puede tener el enagrama, ¿no? Y entonces me permití relacionarme de una manera completamente diferente con las personas. Entonces yo ya no me relaciono con un eneatipo, me relaciono con una persona de carne y hueso, y solamente en momentos de conflicto es cuando entonces sí, pues me doy la oportunidad de hacer una investigación, sobre todo para ver si existe una posibilidad de que pueda entrar en un canal diferente y pueda transmitir mi mensaje de una mejor manera, intentando encontrar el mayor punto de receptividad en la otra persona. Antes de empezar esta conversación, tuvimos oportunidad de conversar tú y yo unos minutos y hablamos un poquito sobre el mundo empresarial o laboral donde tú te desempeñas. Digamos que a diferencia mía, yo me muevo, vivo en este mundo del facilitar procesos de desarrollo humano y desarrollo organizacional y estoy dedicado full time a eso. Sin embargo, tú tienes la doble función, por decirlo de alguna manera. Estás como investigador, estás en el mundo de la transformación personal y empresarial y también estás aún vinculado en el mundo empresarial, ¿correcto? Correcto. Entonces, eh, la pregunta, lo que me gustaría que nos aportaras hoy sería, ¿cómo podemos usar este eneagrama, o todo lo que es este mundo del eneagrama, para mejorar tanto nuestras relaciones profesionales y o nuestras relaciones personales en esos dos ámbitos? Si podemos hablar de algo que se aplique en los dos indistintamente, o si diríamos, si estás en el mundo profesional, te sugiero esto desde mi experiencia. Si estás en el mundo personal, de las relaciones personales, hazlo, me ha funcionado eso. Bueno, yo creo que aplica para ambos casos, Germán, el tema de estar ciego, como ya lo platicábamos, por un lado, a tus talentos, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos conciencia y conocimiento real, ¿no? Práctico, específico, que podamos ver que nosotros hemos desarrollado habilidades o características en nosotros mismos durante 20, 30, 40, 50 años de nuestra vida. Y eso llega a un momento que se convierte en un talento, porque lo hemos perfeccionado, lo hemos llevado a un cierto nivel de arte, de maestría. Entonces, cuando nosotros podemos trabajar con el enneagrama, ya sea a nivel individual, personal o inclusive empresarial, y se puede hacer pues un mapa, una lectura de nuestro enneagrama, lo primero que tú ves manifiesto ahí son mis talentos, mis cualidades o mis capacidades o recursos que yo tengo a mi disposición y que los utilizo de manera regular o frecuentemente. Entonces, cuando nosotros trabajamos con ello, es maravilloso porque entonces tú puedes ver aspectos que has desarrollado y que están presentes y que los utilizas de manera automática generalmente y de manera inconsciente, por supuesto, ¿no? Pero el hecho de poder ponerlos por escrito, de poder servir de espejo y revisarlos con alguien más, ayuda muchísimo, Germán, porque entonces tú te das cuenta que hay un valor muy grande en ciertas habilidades o características que tú tienes y que puedes utilizarlas de manera consciente o de manera estratégica. Entonces, ya sea que yo sea muy bueno comunicándome, sea muy bueno seduciendo inclusive, porque la seducción no tiene por qué ser una mala arte, ¿no? Entonces, si yo descubro que tengo desarrolladas habilidades de seducción y las utilizo inclusive de manera regular, pero no me había dado cuenta, el hecho de que yo le ponga conciencia y lo puedo utilizar de manera estratégica crea un valor agregado muy importante en mi vida, ya sea en el ámbito personal o en el ámbito profesional. Entonces, primero te voy a hacer una lectura de enneagrama y ver qué talentos tengo yo ayuda muchísimo para poder potencializarlos y poder utilizarlos de manera estratégica. Eso sería una parte de utilizar. Y luego, por otro lado, por contra, el ver qué aspectos tú tienes infrautilizados, infravalorados o subutilizados, ¿no? Que pueden ser áreas de oportunidad o áreas de mejora, también es muy interesante, ¿no? Tanto a nivel personal o a nivel
laboral, porque te vas a dar cuenta dónde generalmente vas a encontrar retos, ¿no? Porque son aspectos o características que están muy alejadas de ti, que no las reconoces, no las utilizas y que te van a crear mucho ruido también con otras personas que tienen esos talentos muy activos. Dicho de otra manera, si yo tengo el 9 muy bajo, si yo prácticamente no me relaciono, no me asocio o uso muy poco mi eneatipo 9, cuando yo me encuentre afuera, en la calle, en mi pareja, en mis hijos o en mi trabajo, alguien que tenga muy desarrollados estos aspectos 9, me van a crear ruido, me van a crear fricción y a lo mejor ahí puede haber un área interesante para poder revisar. Esta es una manera como yo lo trabajo, tanto a nivel profesional como a nivel de desarrollo personal, en conjunto de las formaciones que hacemos y la verdad nos está dando pues muy buen funcionamiento, Germán. Muy bien. Dos preguntas más antes de abrir un espacio para que tú nos presentes algo que sé que preparaste como un resumen sustancial de este tema. Justo este fin de semana que tuve el honor de estar con Isabel Salama en el máster, en su máster, facilitando un taller de Ikigrama, hablábamos de cómo el eneagrama se puede abordar como la herramienta más poderosa que existe para el autoconocimiento. También podemos, desde el autoconocimiento, trabajar nuestro desarrollo personal y si queremos ir más allá, podemos trabajar la transformación personal, trascender, transformación personal. No sé si podemos hablar de diferentes niveles o ámbitos de aplicación, en fin. Este webinar, estos encuentros transformadores están dirigidos para nuestra comunidad de Humanizarte, de Intro. Entonces partimos de la base que las personas ya tienen un nivel de conocimiento del eneagrama y por ende han iniciado su etapa de autoconocimiento hace un buen tiempo, en fin. Y muy seguramente ya han visto la posibilidad de aplicarlo en el ámbito del desarrollo personal. Me gustaría que si tú pudieras dar una recomendación a una persona que quiere pasar a trascender a la transformación personal, es decir, listo el autoconocimiento que nunca termina, estamos de acuerdo con eso va a estar siempre ahí presente. El desarrollo personal, por supuesto, porque tampoco, siempre estamos hablando de recuperar dones, cualidades que desde nuestra personalidad podemos descubrir. Sin embargo, también quiero ir a ese trascender, a la transformación personal. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú podías darnos para pasar ahí a ese nivel o profundizar ahí en esa transformación? Una recomendación que yo podría hacer, Germán, es desde mi propia experiencia, por supuesto. No existe transformación personal si no hay un otro involucrado, si no hay otra persona involucrada además de mí. Eso es lo que yo podría decir como una conclusión. O sea, el trabajo de desarrollo personal se hace de manera individual, yo mismo con yo mismo, pero si estás hablando de transformación, necesariamente tiene que entrar en la ecuación de otra persona. Si no hay un otro, no hay transformación desde mi punto de vista. Recuerdo mucho ahora que tú dices eso, algo de nuestro común amigo Amir Castro que decía que para que haya menos yo en tu corazón, cerciórate que cada día haya más tú. Ese es. Completo. Muy bien. Última, bueno, no última. Una pregunta para abrir espacio a que nos compartas lo que preparaste, las diapositivas que preparaste para la parte final de este webinar. ¿Hacia dónde crees, Jorgito, que evolucionará el estudio y la aplicación del eneagrama en los próximos años? ¿Cómo lo visualizas tú? Wow, Germán. Bueno, pues, qué pregunta. Yo pienso que el eneagrama se va a involucrar cada vez más en las tecnologías modernas que tenemos hoy día. Yo he conversado mucho con Isabel al respecto. Ya está involucrado en algunas aplicaciones, en algunas apps, pero se está también desarrollando ya junto con inteligencia artificial. Entonces, definitivamente va a llegar un punto en el cual el enneagrama va a estar muy asociado también con tecnologías computacionales o electrónicas y pienso que va a estar asociado también con la inteligencia artificial y de alguna manera
vamos a poder convivir con esta tecnología del eneagrama en el día a día. No sé si en 5 años, en 10 o en 15, pero estoy muy seguro que hacia allá es hacia donde vamos. Ya hay ciertos desarrollos y hay algunos proyectos avanzando en esa línea y estoy seguro que en algún punto vamos a llegar a tener el eneagrama muy asociado con inteligencia artificial. Perfecto. Voy a hacer algo atrevido, abusando de la confianza con mi amiga Isabel Salama. Mi querida Isabel Salama, en el mes de marzo, Encuentro Transformador de Marzo tendrá un tema, ¿hacia dónde evolucionará el estudio y aplicación de Enneagrama en los próximos años con Isabel Salama? Entonces, estás advertida que el próximo encuentro será contigo y ese es el tema. No te cojo con los calzones abajo y te doy un mes casi para que prepares ese webinar. ¿Aceptas? Muy bien, perfecto. Qué bueno. Ahí nos abre una temática bien interesante. Jorgito, ahora sí, por favor, comparte tu pantalla y muéstranos eso que preparaste para este final de este interesante webinar. Ha sido muy rápida las preguntas, pero ahí tenemos que aprovecharte al máximo. Entonces, Jorgito, Muchas gracias, Germán. vamos. Sí, realmente voy a ir muy rápido. Esta puede ser información quizás que hasta probablemente para algunos de ustedes se esté repitiendo, no lo sé. Pero bueno, pienso que hace sentido con respecto a todo lo que estuvimos conversando, Germán. Este diagrama está precisamente en el artículo que tú comentabas de darse cuenta o el proceso de autoconocimiento a través de las capas o pelando una cebolla, ¿no? Mm. Este diagrama nos muestra cómo nosotros iniciamos en algún punto, vamos a decir que en este momento estaríamos aquí en el punto de la autoobservación con lo que nos conozcamos de nosotros mismos, ¿no? Así es como llegamos nosotros a un taller, a un libro, ¿no? O conocemos el eneagrama por primera vez, ¿no? Entonces nosotros llegamos aquí al eneagrama con lo que previamente traigamos de nuestra experiencia vital, con nuestros procesos de terapia o cualquier cosa. Luego viene el diagrama, nos muestra aspectos que nosotros no conocíamos de nosotros mismos, ¿no? Y entonces es cuando desarrollamos internamente lo que le llaman el testigo o el observador interno o cualquier nombre que le querramos dar, que básicamente tiene que ver con el hecho de poder observar de una manera mucho más neutral nuestros propios procesos, cómo es que nos comportamos, cómo es que nos relacionamos, para finalmente tener una mayor comprensión de nosotros mismos. Lo interesante de este diagrama, Germán, es poder entender dónde juega el eneagrama, dónde está colocado físicamente, ¿no? Sería interesante que observemos que el eneagrama está en esta parte de abajo y está en esta parte de abajo como un abrevadero, donde uno va simplemente y toma líquido cuando se necesita para continuar haciendo el recorrido. El riesgo está en que nos quisiéramos quedar nada más aquí y que no reconozcamos que esto es una dinámica. Que lo interesante del eneagrama es que nosotros simplemente vayamos a él, vayamos a ese abrevadero cuando se necesite y luego retemos esa información o la pongamos en observación en nuestra vida diaria, en nuestra propia vida. Muy importante el tema de la presencia. En el siguiente diagrama voy a explicar mucho más el tema de la presencia y nos va a quedar clarísimo a todos, ¿de acuerdo? Porque estar presente, no estar presente, hacer presencia o no hacer presencia, puede quedársenos un poco vago, ¿no? Bueno, ahora nos va a quedar mucho más claro esto que acabo de mencionar en este diagrama que les muestro, ¿no? Vamos a decir que la gran mayoría de nosotros cuando iniciamos con trabajo con el eneagrama, creemos que el objetivo principal es encontrar nuestro eneatipo. Y ahí centramos todo nuestro interés y todo nuestro objetivo, ¿no? Entonces ahí estamos, dale, dale, ¿y qué soy? ¿Y qué soy? Y ya conseguí el eneatipo y se abra las alas y luego el subtipo y luego las flechas, etcétera. Entonces ahí estamos nosotros centrados, ¿no? Pero sería muy interesante que nosotros nos demos cuenta que describir nos sana. O sea que yo perfectamente puedo decir que soy un 7 con ala 6 de un subtipo conservación, ¿no? Pero que eso no necesariamente te va a traer una mejora en la calidad de tu vida, en la calidad de tus relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, el enneagrama no trata acerca de identificarte, ni de tener demasiada prisa o estar demasiado contento con esa etiqueta. Recordemos nuevamente que el ego es el gran hacedor de cosas y va a buscar necesariamente un resultado. Entonces, una vez que yo ya tengo la etiqueta, ya tengo el resultado. Y por lo tanto el trabajo ahí termina. Entonces, lo que va a buscar el ego, nuestro cerebro, nuestro organismo es la etiqueta.
Por eso es que tenemos esa necesidad de identificarnos y hacer posible lo más pronto, lo más rápido que se pueda, ¿de acuerdo? Entonces, por poner simplemente un porcentaje, yo diría que dentro del trabajo que hacemos nosotros con el enneagrama, el proceso de identificación no es que no tenga valor. Tiene un valor inicial, por supuesto, y un valor muy grande, pero representaría aquí un 20% de todo nuestro proceso. Lo que para mí, desde mi experiencia, tiene un mayor peso, un peso sustancial, es esto, que a esto es a lo que desde mi punto de vista yo podría llamar la presencia, que es caminar tu tipo. No es conocerlo, no es leerlo descrito en un libro, sino es estar presente cuando se manifiesta el eneatipo. Cuando la embarro, cuando tengo una salida de tono, cuando me peleo con mi pareja, con mis hijos, cuando se presenta ahí la pasión y la fijación, y es ahí en los conflictos, es ahí donde yo me siento incómodo, es en esa incomodidad donde se necesita la presencia, porque ahí es donde se manifiesta el patrón. Ahí es donde se manifiesta el conflicto. Si no hay conflicto, olvídate el enneagrama. Desde mi punto de vista, pues si está todo bien, pues perfecto, estupendo. Pues nos tomamos un café o un tinto y ya está, lo que sigue, ¿no? Pero cuando está presente el conflicto es donde más trabajo nos cuenta estar presente con la incomodidad con el vacío, con el dolor, con esa sensación que está ahí presente, ¿no? Cuando nos sentimos lastimados o amenazados, es cuando se activa nuestro patrón superviviente, nuestro patrón de defensa. Y es ahí donde cuesta muchísimo trabajo quedarnos. Por eso es que es ahí donde realmente se necesita la presencia, cuando realmente se genera el conflicto. Y entonces, si nosotros nos damos la oportunidad, ¿no? De mantenernos ahí en la medida que podamos, porque no es fácil, hay que decirlo también, Germán, no es fácil, no es sencillo realmente. O sea, nuestro sistema va a querer sacarnos de ahí lo más rápido posible. Nuestro sistema detecta peligro, cuidado, y va a intentar sacarnos de esa experiencia lo más pronto posible. Entonces, si nos damos esa posibilidad de respirarlo, de mantenernos ahí, de caminarlo y continuamos explorando y profundizando con ese contacto, entonces ahí es donde realmente podemos reconocer cómo ese patrón se manifiesta en mi vida. Y también vamos a poder encontrar una utilidad a ese patrón, porque ese patrón se construyó de alguna manera para que nosotros lográsemos sobrevivir, para que estuviéramos relativamente bien o para de alguna manera poder recuperar la estabilidad de nuestra vida. Cuando yo me doy cuenta que esos patrones que pueden ser muy agresivos o que pueden ser muy disfuncionales en este momento puntual de mi vida, tuvieron de alguna manera un objetivo que era beneficioso para mí en ese momento, entonces yo puedo darle un valor a por qué me comporto de esa manera. O sea, en sí mismo el patrón busca que yo esté bien. Lo que es problemático es la manera como lo estoy expresando. Entonces, aquí lo interesante sería ver cómo puedo yo interrumpir, provocar o frustrar esa salida habitual o automática y darle una salida diferente. Pero no cambiar realmente el disparador porque lo que está buscando es que yo esté bien, que no sufra, que no me sienta lastimado, que no me sienta amenazado. Me está intentando proteger. Entonces, ¿de qué manera yo puedo decirle a mi cuerpo, a mi sistema, eso, oye, dame un momento, o sea, voy a buscar una alternativa, una manera diferente de protegerte, de acompañarte en esto que tú estás sintiendo? Esta es la parte interesante realmente de trabajar con el enneagrama y eso nos puede llevar toda la vida. Esto es lo que nos lleva 10, 15, 20 años, 30, es lo que no se termina. Es una parte interesante, es precioso además, porque ese realmente es el reto de nuestra vida. Y luego finalmente, Germán, desde mi punto de vista, cuando ya realmente nos estamos dando esta oportunidad, es cuando sí que podemos avanzar, entonces ahí nos desidentificando es a ir de alguna manera experimentando o probando con maneras diferentes de resolver esos impulsos que todavía están muy fuertes en nosotros, pero que podemos probar una salida diferente, un comportamiento distinto. Porque nuestro comportamiento eh, o nuestro patrón reactivo existe con una intención beneficiosa. Y esa es la parte interesante. Y eso es a lo que yo quisiera invitarlos ahora, a poder encontrar la intención beneficiosa que está oculta aquí, que está oculta en ese patrón reactivo, en ese patrón agresivo que se me dispara en automático.
hay una intención beneficiosa que lo creó, que lo generó. Lo interesante sería poder encontrar, descubrir esa intención beneficiosa y poder encontrar una salida diferente que yo pueda probar. Y una vez que yo la pruebo y que obtengo un resultado distinto, seguramente estaré yo más predispuesto a poder utilizar algo diferente, ¿de acuerdo? Entonces, conocer dónde está la mugre te permite saber dónde limpiar. No le vamos a quitar valor al tema de la identificación, Germán. Eso es algo que tú y yo hemos platicado mucho también. Si yo no estoy correctamente identificado, tampoco voy a saber dónde tengo que trabajar. O sea, no le podemos quitar tampoco ese valor importantísimo a poder reconocer cuál es mi enetipo nuclear, mi enetipo base. Porque en la medida en que yo esté correctamente identificado, voy a poder trabajar mucho mejor. Voy a saber dónde están los aspectos más reactivos de mí mismo para poder realmente trabajar sobre ellos. Pero una vez que yo lo conozco, sería un error también quedarme encasillado ahí nada más. O sea, una vez que yo conozco cuál es mi casa a la que suelo regresar de manera habitual, también puedo reconocer que tengo la capacidad de expandirme y que puedo crear un espacio para que pueda incorporar también cualidades o características del resto de los tipos. Es decir, expandir eh, mi estrategia más natural. Se puede, por supuesto, flexibilizar y se puede expandir mucho desde mi tipo base, reconociendo que hay un tipo nuclear, pero que también tengo la capacidad de expandir muchísimo y de integrar muchísimo el resto de los tipos en mi propia personalidad. Entonces, básicamente esto es lo que yo quería compartir, Germán, y que tiene que ver con el trabajar con capa tras capa. O sea, me parece que es una manera gráfica de poder decir lo mismo que estuvimos conversando inicialmente. Maravilloso. Muchas gracias, Ojito. Muy claro y conciso. Tenemos unos 9 minutos antes de terminar nuestro webinar, que a partir de este año van a ser solo de 60 minutos por consideración con nuestros invitados y con ustedes. Preguntas, reflexiones, inquietudes de quienes generosamente aceptaron esta invitación. ¿Hay alguna pregunta o sugerencia o inquietud o reflexión? Germán, yo, Sí, ahora bueno, perdón, Ángel, gracias, Ángel, señor, bienvenida, Ángela. gracias. Gracias al conferencista, solamente tengo en mi cabeza en este momento el apellido Mendoza, pero quiero contarle que yo a muchas personas les sugiero su sitio web, sin saber que era justamente hoy a quien iba a conocer. A muchas personas les digo, y yo consulto muchísimo el sitio de Personarte, o sea que muchas gracias porque sigues compartiéndonos a algunos exploradores esta oportunidad de auto continuar con nuestro camino de conocernos. Entonces, mi pregunta es, cuando contabas hace un momento en relación a que te habían eh, indicado tu maestra, Isabel, no recuerdo el apellido, que el eneagrama solo lo usabas cuando hubiera conflicto, se trata es que te entendí o quiero saber si entendí. Vamos caminando, vamos haciendo, gestionando, resolviendo, trabajando, haciendo nuestro diario vivir, pero si en algún momento se nos llegan los conflictos, ahí sí es donde vengo, esta persona, su estructura de comportamiento se caracteriza por ser un 8, entonces se está dirigiendo a mí en este momento de esta manera, pero basándome en que conozco un poco más de eso en mi respuesta, yo debo actuar de tal manera. ¿Es eso lo que deberíamos entender? Muchísimas gracias, Ángela, por tu pregunta. Es una pregunta muy profunda, ¿no? Y hasta miedo me da intentar responderla, ¿no? Porque capaz que me equivoco y estando mi maestra, además, que es Isabel Salama aquí. Yo pienso que hay un riesgo muy grande, Ángela, en ser condescendiente con las demás personas, ¿no? De alguna manera en tratar de Entenderles. sí, sí, y más que entenderles, etiquetarles en un momento dado, ¿no? Entonces, yo más bien, cuando yo mencionaba esto con el tema de las relaciones, yo lo asocio más bien con de qué manera puedo yo sintonizar o puedo transmitir mi mensaje de manera diferente, ¿no?
tratando de alguna manera que el canal de comunicación o el canal de procesamiento de la información del otro pudiera estar mucho más en sintonía con el mensaje que yo estoy intentando trasladarle. Ahora bien, no es mi responsabilidad si él recibe o no recibe la información de la manera como yo lo estoy buscando transmitir. Es decir, el conflicto puede efectivamente mejorar, relativizarse o resolverse a través de un comportamiento diferente que yo tenga, o puede que no. O sea, puede ser que la otra persona esté completamente cerrada y ahí no va a haber ni enneagrama que valga, ¿no? Pero sí es verdad que el enneagrama nos puede ampliar la visión, las miras para intentar entrar en un canal diferente, poder hablarle a la persona en su propio lenguaje, pero con esa libertad también de que el otro puede recibirlo de la manera que el otro tenga también capacidad, posibilidad o deseo de recibirlo, porque si no, entonces después el conflicto va a ser doble con esa persona si digo, bueno, pues es que ya te hablé en mi idioma y luego te hablé en el tuyo y tú sigues en la terca o en lo mismo, pues entonces ahora inclusive la tomo en contra de ti, ¿no? Yo pienso que te da una pista definitivamente y podemos explorar alguna manera diferente de comunicarnos, pero no necesariamente va a ser una solución. También que nos quedemos con ello, porque detrás está un ser humano completamente distinto a nosotros y yo puedo mandar azul y a lo mejor él recibe verde. Entonces, no, Ajá, a eso es a lo que yo claro. me refiero. Es solamente intentar probar con un lenguaje diferente, con un lenguaje que sea mucho más afín a la otra persona y vamos y vemos si resuena la otra persona con ese otro lenguaje, ¿no? Porque puede ser que la otra persona también perciba que de alguna manera lo estamos intentando controlar o manipular y puede ser el caso, ¿eh? Y no reciba de manera adecuada. De todas maneras, estamos aprendiendo. A mí me parece precioso esta consulta porque la invitación es a ello, ¿no? Vamos a probar y muy probablemente las primeras dos o tres ocasiones no nos salga tan bien como nosotros quisiéramos, pero es precisamente en ese interés, en ese deseo y en esa interacción donde vamos a aprenderlo a hacer mejor. Bueno, oye, y quería darte un agradecimiento muy especial, debido a que a lo largo de la conversación repetiste varias veces una idea central que me parece muy importante y es que el ego es el que nos lleva a hacer, el que nos lleva a movernos muchas veces. Su función en nuestra vida es esa. Entonces, qué interesante esta postura que transmites debido a que iniciar este camino de autoconocerse también uno tiene que aprender a vivir con el ego. Y a lo largo de la conversación que ibas dando, yo pensaba, claro, mi ego es el que me llevó a tener que hacer tal estudio para ser competitiva y bueno, finalmente eso produjo unos cambios monetarios y de estatus en mi vida, pero ese fue mi ego el que me movió ahí y ahora lo agradezco. Entonces son cosas como, ve, qué interesante hacer estos análisis de poner en otra postura el ego, no siempre el villano del asunto, sino ahí está, tiene su función, hay que dejarlo actuar en algunos momentos y en otros controlarlo. Si se pudiera, pues, si pudiésemos fluir en ese proceso de controlarlo. Entonces te quiero dar muchas gracias de eso. Muchísimas gracias, Ángela, por tu comentario. Lo agradezco mucho. Bueno, como aprendí en el sufismo, el propósito del trabajo interior no es destruir nuestro ego. Podríamos hablar y es refinarlo, afinar esas asperezas, esas puntas que tiene. Porque evidentemente, como lo decía Ángela, el ego existe por una razón. El tema no es que tengamos un ego. El tema es cuando perdemos totalmente la percepción de quién es el ego y quiénes somos nosotros. O cuando nuestro ego reemplaza lo que somos realmente. Justamente este fin de semana en el taller que compartí con Isabel Salama hablábamos de desarrollar las características positivas de nuestra personalidad, de nuestro ego, por supuesto. Eso nos daría pie y me queda la inquietud para un futuro tema. Ya se cumple esta hora. Una última pedido, mi querido Jorge. Una Claro. reflexión. Como sé que tú siempre estás en la doble función, emisor y receptor, te escuchaste a ti mismo durante toda esta exposición y todas las preguntas que compartimos. De lo que hemos conversado hoy, ¿cuál sería tu reflexión final para hacer el cierre de este grato encuentro?
Pues la reflexión final sería lo mismo que ya comenté, Germán, porque algo que me surgió espontáneo, no es algo que yo hubiera pensado propiamente, ¿no? Y es que no existe un proceso de transformación si no existe otro ser humano diferente a ti. Tiene que ver mucho con mi vida también. O sea, mi propia experiencia ha estado muy centrada en mí mismo, en trabajos de introspección, y ha tenido muy poco lugar el otro, ¿no? Entonces, todavía para mí es un reto muy grande el abrir un espacio real para la presencia de otro ser humano y poder comprender la belleza y la maravillosa experiencia que es compartir con otra persona y enriquecerte y alimentarte de la otra persona. Lo estoy aprendiendo y estoy maravillándome, ¿no? Te lo digo de corazón y te lo digo de verdad. Es increíble lo empobrecido que puede llegar a estar uno en algún momento dado por no abrir ese espacio en su corazón y en su presencia para que pueda entrar en total plenitud la otra persona, otro ser humano. Y está siendo una experiencia muy, muy rica para mí y por supuesto la comparto para quien quiera darse esa oportunidad. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Mis expectativas no solamente se han cumplido, sino se han superado y así espero que haya sido con las personas que aceptaron la invitación. Creo que ha sido o estoy convencido que ha sido una manera maravillosa de retomar nuestros encuentros transformadores. Recuerden que cada mes vamos a tener estos encuentros que van dirigidos específicamente como un valor agregado a nuestra comunidad de Humanizarte y de Intro. Muchas gracias a todos, me encantó verlos, saludarlos y hasta el próximo mes. Y muchas gracias por haber estado aquí. Hasta muy pronto. Hasta pronto.